En Colateral, buscamos una forma diferente de hablar de deporte. Sabemos que el resultado es importante, pero no lo es todo. El deporte tiene tantas capas, medios, expresiones y aquí caben todas. En este espacio queremos dialogar, cuestionarnos, conectar notas, estadística e historia de la mano de expertos y aficionados. Para construir juntos una perspectiva del deporte colateral. Este podcast es producido por We Solve Music. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Colateral. Yo soy Raquel. Y yo soy Andrea. Y hoy los invitamos a dialogar de aplazos, estrés y salud física. A ver, vámonos por orden. Aplazos, estos eventos pospuestos, porque vamos a hablar, estamos en tiempos nuevos, estamos en tiempos de adaptación, pero ¿qué onda con esta incertidumbre que genera al deportista este estrés de que le cambien su calendario de entrenamiento o demás? ¿Cómo esto y qué ejemplos encontramos de salud física? ¿Cómo repercute estas consecuencias en su salud física? Desde pruebas COVID y sus viajes hasta lesiones pretemporada, lesiones en temporada y muy importante también por este empalme de eventos, estas lesiones de sobrecarga y también, digamos, en un premundial, en una época de premundial. A mí me parece muy interesante este tema. Debo de confesar que todo lo relacionado con la salud y cuestiones tanto físicas y mentales, pues es algo de lo que yo me encanta estudiar y me he ido como mucho hacia allá, desde la psicología del deporte, pero creo que es un gran tema porque, a ver, en el 2020 sale esto llamada pandemia y vino a poner patas para arriba, por así decirlo, el deporte a nivel mundial. No solamente ligas locales, también competencias internacionales. Digo, tenemos una olimpiada, que lo que representa una olimpiada a nivel mundial, aplazada un año. Y bueno, todo esto generó buenas prácticas, malas prácticas, buenas experiencias horribles, de las cuales pues ya estaremos platicando. Sí, bueno, podemos empezar por hablar de los tiempos, ¿no? Cómo este COVID nos empezó a mover los tiempos, a empalmar los tiempos, a apretar los tiempos y obviamente a cambiarlos, pero cómo repercute en el calendario de un deportista de alto rendimiento en el que ya tienen literal semana a semana, día a día, hora a hora, ¿en qué va su desarrollo? ¿En qué va su preparación? Sí, hay que, bueno, en la planificación del entrenamiento, si nos metemos a ver como los principios del entrenamiento, se planea todo lo que va a entrenar un deportista, por así decirlo, o una deportista, tomando en cuenta la competencia fundamental. Entonces, teniendo la fecha de la competencia fundamental hacia atrás, se va planificando y dosificando las cargas de entrenamiento. Obviamente, si nosotros lo pensáramos en una curva, hay mayor intensidad y carga, por así decirlo, previo, digamos, meses antes de la competencia fundamental, y conforme se va acercando la competencia, va disminuyendo estas cargas, y hay algo que se llama capacidades condicionantes y determinantes. Digamos, primero se trabajan las condicionantes y luego las determinantes para el deporte. Y tómala que llega a la pandemia y dice, pues, que no sabemos cuándo van a ser las competencias fundamentales y que no pueden salir de sus casas y que no pueden ir a sus sedes de entrenamiento. Entonces, todo se modifica. Claro, se modifica, como dices, desde el lugar donde tienen que prepararse, con los medios que tengan. Bueno, estamos hablando de hace 2 años ya, estamos un poco mejor, pero esta incertidumbre, este estrés de que sí se iba a mover o no de fecha tu gran competencia, que tienes 4, 3, 2, un año preparándote a todo tu enfoque en esto, porque estamos hablando obviamente hoy de deportistas de alto rendimiento. Cómo esta pretemporada y este ritmo de entrenamiento y esta carga dosificada, como dices, se ve literal truncada, movido todo, y este estrés, esta incertidumbre, hablando de
de salud física, ¿cuántas lesiones ha estado dejando? Uy, un montón. Digo, si recordamos imágenes de deportistas en pandemia, se veían estas, bueno, nadadores con ligas haciendo como el movimiento de la brazada, pero en seco, ¿no? Sin tener una alberca donde meterse, o podríamos ver a deportistas en redes sociales, literal, pateando el balón a la pared para trabajar técnica, qué sé yo, ¿no? Digo, sin dejar de lado la cantidad de influencers, entrenadores que empezaron a ver, pero lo que pasó aquí es que como no se sabía cuándo iba a ser la competencia fundamental, las cargas no se regulaban de una manera, digamos, adecuada, porque le decían a los deportistas, no, pues, ya vas a competir el siguiente mes, pero ¿qué crees? El país donde iba a ser la competencia, pues siempre no, porque hay un brote otra vez, entonces otra vez todos están encerrados. Entonces va a ser para el siguiente mes, y para el siguiente mes, y para el siguiente mes. Y esto produjo obviamente muchísimo estrés, porque si pensamos en un deportista de alto rendimiento, están de alguna manera programados para rendir. Y cuando eso que te dicen que tienes que hacer no se sabe cuándo lo vas a hacer, pues hizo que muchos se intensiaran, por así decirlo, e hicieran un montón, por ejemplo, de carga de fuerza, cuando su deporte quizás o su cuerpo no estaba adaptado a ese tipo de cargas. Entonces, cuando ahora sí llegaban a hacer el movimiento deportivo, pues los músculos estaban o muy tensos o muy relajados y por ende, pues bueno, se vinieron un montón de lesiones. Por ahí podemos ver en el fútbol femenil, por ejemplo, que hubo muchas jugadoras, incluyendo, por ejemplo, a la capitana de Alemania, está Alex Pope, ligamento cruzado. Aquí a Nayeli Rangel, ligamento cruzado. A varias inglesas con ligamento cruzado, como esta Chloe Kelly, que fue la que luego metió el gol en la Euro, que ganó Inglaterra. Entonces, al menos en fútbol femenil, se sabe que hubo un montón de lesiones de ligamento cruzado. Y muchos dicen, bueno, ¿tuvo que ver la pandemia? Pues sí, tuvo que ver las cargas tan distintas de la pandemia. Y bueno, también platicar luego de cómo los deportistas se fueron buscando ligas o lugares donde pudieran seguir siendo activas, porque cada país tuvo sus leyes. Sus regulaciones y sus tiempos de paro y su incertidumbre. También tenemos que aplaudir esa creatividad que despertó esa necesidad de adaptarse y no podemos no mencionar la tecnología que también al final de cuentas estaba de nuestro lado en estos tiempos, que no es lo mismo que hace ni 5, ni 10, ni 20 años, que también en cierta forma ayudó a varios deportistas a mantenerse en forma, buscando otros medios. Y hablando de mantenerse en forma, también vemos el otro lado de la moneda, porque unos aprovecharon un poquito más para mantenerse en más forma, que vemos casos de algunos que aprovecharon para, pues literal, meterse sustancias no permitidas. Sí. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero bueno, los medios deportivos andaban buscando la nota y empezaron a sacar como estas imágenes del antes y el después de ciertos futbolistas en pandemia. Un caso muy famoso fue Goretzka, uno del Bayern Múnich, en el que de repente se infló, pero dices, ¿de dónde sacó tanto bíceps y pectoral? Bueno, pues esto, quien está en el medio del deporte, se sabe que no es natural que de un mes o 2 meses al otro se inflen tanto o se vean tan musculosos los atletas. Entonces, como no estaba activa la WADA, que es el organismo como regulador de doping, y los organismos internos de las federaciones, pues obviamente los deportistas aprovecharon para justamente consumir todas esas sustancias que salen positivo en doping y que pueden acarrear como un montón de castigos, tanto económicos como suspensión de seguir realizando el deporte. Y bueno, pues se sabe que se aprovechó este tiempo para ahora sí meterse todo lo que no lo hubieran hecho cuando estaban las ligas activas. También nos salieron muy creativos ahí con los tiempos de esos jugadores, porque también calcularle, como en su caso, en algún tiempo, no sé si recuerdas, este ciclista que literal... Armstrong. Sí, pero que literal calculaba los tiempos de qué se metía para que se deslavara, para que esto, para lo otro.
Esa también es creatividad, Zuka. Que no se diga que en el deporte no se necesita. No, y luego utilizan sustancias que se pueden como relacionar con enfermedades que tapan las otras sustancias que ayudan para su rendimiento, ¿no? Que luego hacen mucho esto. Pero fíjate, pensando en estos deportistas que aprovecharon para doparse, crecer su masa muscular y luego estamos hablando de músculos que no estuvieron haciendo su deporte, por así decirlo, no estuvieron moviéndose como lo pide su deporte. Y luego así, todos mamados, llegan a jugar, pues obviamente empezaron a tener lesiones que previamente pues no se tenían. Entonces, pues ahí estuvo interesante el tema. Pues todo lo que esos tiempos que pasamos, y ojalá no nos toquen pronto otros parecidos, cómo esos atletas, además de que se les posponía su fecha del evento, pues los que estaban en activo también empezaron a viajar conforme, como dices, países ya lo permitían. Y también fue una travesía y un estrés y una repercusión, como decimos, en su salud física, todos estos viajes que empezaron a tener los equipos. Sí, digo, si vemos el cierre del 2020 y el inicio del 2021, muchas ligas y competencias se activaron, pero con eso pues empezaron las controversias de las políticas de cada país. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Aquí se supo que deportistas mexicanas, pues bueno, sabemos que se trajeron muchas vacunas que no estaban avaladas por la OMS. Entonces, deportistas que tenían competencias fundamentales en otros países que habían sido vacunados por ejemplo, CanSino, no podían participar porque pues no tenían el certificado para viajar y para poder ingresar a países. E inclusive, aunque se hubieran vacunado luego con AstraZeneca o con Pfizer, el sistema federal no les cambiaba su certificado para que pudieran viajar. O sea, fue todo un tema. Hubo muchas jugadoras de diferentes equipos que no pudieron ir a Copas del Mundo porque no tenían la vacuna adecuada para poder llegar al país donde era la Copa del Mundo o los transitorios, pues. Y este tema interminable que yo creo que necesitamos miles de minutos para mencionar, todos los atletas que en este lapso de tiempo, 2 años para acá, se perdieron de su evento por las famosísimas pruebas COVID. O sea, sí podemos comparar un poco como si fueran los Juegos del Hambre, porque como presentaban estos viajes, las selecciones llegaban a un punto, un checkpoint, prueba COVID, llegaban a otro punto, checkpoint, prueba COVID, como mencionabas que un equipo de rugby. Sí, un equipo de rugby me comentaba que para ir a una competencia a Mónaco y regresar, en total, en el lapso, por ejemplo, de un mes, les llegaron a hacer 22 pruebas COVID para poder, porque viajaban, antes de salir les hacían 2, llegando a un aeropuerto les hacían 1, llegando al otro aeropuerto les hacían 1, llegaban al país sede y todos los días les hacían, para poder identificar si alguien estaba positiva y de ahí aislarla y no podía salir de su cuarto. Y luego de regreso lo mismo, una cosa tremenda. Es que fue impresionante ese amor al arte, porque también que te estén picoteando la nariz tanto, cada que aterrizas, cada que sales, entras, ha de haber sido un tema de verdad también de estrés. Y te digo, cuántos soldados caídos de que, pues de los 10 que nos quedaban, y cómo lo vimos en realidad en muchos deportes, que hasta podemos mencionar el ejemplo de la NBA que decidió hacer una burbuja y yo pensaba que más deportes lo iban a replicar. Pero creo que sí fue un caso de estudio todo lo que pasó dentro de esta burbuja de NBA y cuántos jugadores también, estando ahí, tuvieron bajas. No, yo sí creo que puede ser un caso de estudio y bueno, hay que recordar, la NBA y la WNBA, la de mujeres y la de hombres, se compusieron una sede que fue en Orlando y a todos los deportistas que decidieron jugar, porque, ojo, no todas las personas querían jugar para no exponerse a ser positivos. Teníamos, por ejemplo, el caso de Carlos Vela, que con la MLS no quiso jugar esa temporada para no exponer a su familia, él decía eso. Pero bueno, todos estos entran a la famosa burbuja de bubble, como le decían,
Y tenían pruebas, creo que todos los días. Todos vivían en un hotel. Inclusive hubo ahí un video muy famoso que una jugadora comparaba el gimnasio que le abrieron a los hombres o que les construyeron a los hombres, o les adecuaron, para realizar sus ejercicios de fuerza y el que le hicieron a las mujeres, y neta era lamentable. Literal, las mujeres así de que un juego de pesas, una barra, y ahí háganle como pueden, y el de los hombres, una cosa tremenda. Yo me quedo con ese tipo de posts con dos cosas. Qué valiente persona de exhibirlo. Y otra es, a ver, casi hasta en las mejores familias. O sea, estás hablando del top de top, que Estados Unidos es ejemplo y apoyo al deportista y demás. Y hasta en esos niveles tan altos estamos viendo este tipo todavía de, pues podemos hablar como es, de discriminación y de desigualdad y casi en una segregación. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros los mortales, Zucca? Es lo que a veces me impresiona. No, estuvo cañón. Y también los privilegios. A ver, el deportista profesional, yo creo que sí tiene privilegios por encima de la norma, ¿no? Y de creer que si eres deportista, entonces las leyes no aplican contigo o tú tienes ciertos privilegios. Que bueno, tenemos el caso de Djokovic, que creyó que sin vacunarse iba a poder entrar al Australia Open y bueno, ya vimos todo lo que pasó. Pero también fue muy, muy interesante cómo el mismo COVID expuso todas estas desigualdades en los deportes. Y bueno, yo creo que tiene que ver con que la prensa no la cubre tanto, pero se supo de un montón de jugadores, sobre todo en Estados Unidos, que no quisieron vacunarse y que fue todo un tema. El caso de Aaron Rodgers, el caso de este jugador de básquet. Kyrie Irving, que por cierto, muy controversial. Sí. Y rebelde. Que, bueno, en Estados Unidos ya sabemos que cada estado se maneja bajo sus propias leyes, pero no podía cobrar en Nueva York porque las personas que no estaban vacunadas no podían cobrar y él quería que se hiciera una excepción. Digo, entonces, vuelvo a lo mismo. No sé si es porque la prensa no cubrió a las mujeres y no se supo si hubo mujeres que no quisieron vacunarse, pero sí supimos de muchos deportistas que estuvieron en contra y que declararon así como yo estoy por encima de las leyes. ¿Y qué consecuencias tiene eso, ¿no? En el caso de tener este perfil, tener este privilegio y tener este discurso masivo en todos tu alcance, tus seguidores, de decir, yo no me vacuno, muy respetable, pero también hay un tema ahí controversial que se puede debatir. Pro y no pro vacunas, pero sí fue un poco criticado, en mi opinión, un poco de más, aunque no lo defiendo, Djokovic a levantar la mano y decir yo no me vacuno. En lo que no lo defiendo, ya que estamos en tema, es que después declaró y se supo que lo tuvieron que multar y demás por haber mentido, de que tenía COVID y se presentó a cierto evento. Sí, bueno, Djokovic diciendo, no, es que tenía COVID en tal fecha y entonces tengo anticuerpos y por eso sí puedo competir en el Australia Open. Y en esa fecha que decía que tenía COVID, estaba en un evento social, creo que en Praga o no sé en dónde. Entonces, pues sí, yo no estoy de acuerdo en que las reglas no se cumplan. Estoy de acuerdo que es el cuerpo de cada persona y cada quien puede elegir si quiere o no, en este caso, vacunarse. Pero, pues no, nadie está por encima de las leyes y fue el caso, claro, de Djokovic. Y ponerlo sobre la mesa también porque yo me pregunto, por ejemplo, su personalidad, pues estaba en juego perderse pues algo que él más quiere, los Grand Slams que él quiere acaparar para entonces terminar siendo el más ganador en masculino. Y digo, wow, también qué valiente porque pudo haber dicho, bueno, igual y cedo porque esto no me lo quiero perder, pero sabiendo o imaginando qué tan valioso es para Djokovic un Grand Slam y que se le fuera de las manos ya varios, está difícil la decisión. Sí, yo sí creo que sí fue un quiebre en su carrera eso. Digo, ha tenido varios quiebres, pero sí creo que fue como un parteaguas en su carrera. Y bueno, hay que ver previamente
cómo todo el mundo estaba en confinamiento y él quería hacer su propia asociación de jugadores, se hizo su propio torneo con varios europeos, como diciendo, a mí me vale. Sí, muy criticado, por cierto. A mí me vale, yo estoy por encima y invito a mis amigos y nótese que no me importa. Digo, lo mismo pasó con Aaron Rodgers, que mintió, que dijo que sí se había vacunado y luego que no se vacunó y luego que había tenido COVID y quería jugar, y la NFL también tenía un montón de reglas sobre quién sí podía jugar y quién no podía jugar en ese momento, aplazó partidos porque había un montón de contagiados en los equipos, en fin. Mucha controversia también en ese tema. Ya les dejaremos en nuestras redes sociales los medios para seguir esta conversación, y no podemos irnos sin mencionar también todas las lesiones, como decíamos, de estos cambios de fecha en los eventos y el empalme que generó, la carga física que generó, y todas las lesiones que están ahorita saliendo de meses para acá, uno tras otro. A mí se me hace impresionante, un día sí, un día no, una baja más para Qatar, Zucca. Mira, y eso que la tecnología ha avanzado un montón, y yo creo que los medios para la regeneración muscular y física están súper avanzados y te pueden ayudar a que no haya lesiones, pero es que, yo lo pienso y digo, ¿a quién se le ocurrió pensar que los jugadores pueden aguantar este ritmo? Vemos la Champions, jugaban cada semana más partidos de liga, más partidos de copa. Estamos hablando que jugaban, digamos, 2 partidos y medio por semana promedio en las grandes ligas europeas, y las consecuencias aquí están. Ahora sí que como soldaditos, cada día cae uno. Digo, tenemos a emblemas de naciones, como puede ser un Mané, que para mí me parece uno de los jugadores más infravalorados del mundo, que probablemente se pierda Qatar. Tenemos a un Son, que también es como la imagen de Corea, que lo acaban de operar de una lesión en el hueso ocular. Tenemos a un montón de argentinos, tenemos a uno de los mejores jugadores del Mundial pasado como Kanté lesionado. Es decir, ¿qué nos espera por querer tener, ahora sí que el show por encima de la persona? Sí, pues aquí vamos a tener que cerrar, que ya estamos en tiempo, pero ¿cuántos casos de aplazos, estrés y salud física, todas estas lesiones premundial? Vamos a ver cómo arranca este mundial, porque yo no recuerdo un mundial con tantas bajas, en serio. A mí, yo recuerdo que era una noticia, wow, no puede ser que esta persona se pierda el mundial, y ahora ya es, uno más. Uno más, y son, bueno, pues jugadores muy importantes. Pero yo creo que a la FIFA, mientras no se les lesione Messi o Cristiano Ronaldo o Mbappé, están felices. Pero bueno, de este tema hay mucho más por platicar. Bueno, pues les dejamos todo esto sobre la mesa para que nos compartan y su opinión, y que continuemos la conversación en nuestras redes sociales, Zucca. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Colateral. Te invitamos a seguirnos en tu plataforma favorita y a compartir este episodio a quien creas que lo puede disfrutar. Esperamos haber despertado tu curiosidad para seguir buscando una perspectiva del deporte colateral. Yo soy Andrea. Y yo soy Raquel. Continuemos con la conversación en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, @colateralpd. Hasta la próxima. Este podcast es producido por We Solve Music.